Bienvenido a una lección sobre restar números mixtos. Aquí están dos pasos que vamos a seguir. Número 1, obtendremos un denominador común. Paso 2, verificaremos si tenemos que pedir prestado. Paso 3, restaremos las fracciones y luego los números enteros. Y luego simplificar si es necesario. Vamos a ver nuestros ejemplos. Entonces tendremos 4 y 3, 4 menos 2 y 1, 4. Entonces, de inmediato, debemos reconocer que tenemos un denominador común, lo cual es una buena noticia. Hará este proceso un poco más fácil. Entonces comenzaremos restando la fracción. 3, 4 menos 1, 4 sería 2, 4. Recuerde que el denominador permanece igual y restamos nuestros numeradores. Y entonces 4 menos 2 sería igual a 2. Entonces nuestra diferencia es 2 y 2, 4. Pero, por supuesto, 2, 4 simplifica lo mismo que 1, 2. Entonces nuestra diferencia es 2 y 1, 2. Avancemos e intentemos otro 1. Aquí tenemos 6 y 4, 5 menos 2 y 15, 11. Escribámoslo en forma vertical. Note en este problema, no tenemos un denominador común. Podemos reescribir esta fracción en decimoquintas multiplicando el denominador y el numerador por 3. Entonces aquí tenemos 6 y 15, 12. Y esta fracción se mantendrá igual, será 2 y 15, 11. Recuerda que estamos restando aquí. Ahora veremos la parte de fracción. Tenemos 15, 12 menos 15, 11. Nuevamente, no tenemos que pedir prestado. Entonces tendremos 1, 15. Y luego tenemos 6 menos 2, eso nos dará 4. Nuestra diferencia es 4 y 1, 15. Ahora veamos un par de ejemplos en los que tenemos que pedir prestado. Escribamos esto en forma vertical. Bien, nuestro primer objetivo es obtener un denominador común. El mínimo común denominador aquí será 24 porque 24 es el mínimo común múltiplo de 6 y 8. Así que vamos a multiplicar esta fracción por 3 sobre 3. Multiplique esta fracción por 4 sobre 4. Observe que nuestros denominadores son ambos 24. Esto será 5 y 9, 24. Y aquí tenemos 2 y 20, 24. Entonces aquí tenemos un problema. No podemos quitar 2024 del 24 de septiembre. Porque esto es muy pequeño. Entonces, lo que tenemos que hacer es pasar a este 5 y pedir prestado 1. Y para que realmente podamos entender lo que está sucediendo aquí, voy a seguir adelante y escribir esto como 4 más 1 y 24, 9. Y dejaré esto igual. Menos 2 y 20, 24. Observe que el 5 todavía está aquí, simplemente lo escribimos como 4 más 1. Ahora lo que vamos a hacer es reescribir esto como una fracción impropia. Entonces tendremos 4 y 24 veces 1, más 9. Eso será 33, 24. Y, nuevamente, dejaremos esta fracción igual. Bien, esa es la clave para pedir prestado. Vamos a tomar prestado 1 de 5, que cambia a 4. Y esto cambia 9,24 a 1 y 9,24. Y luego reescribimos esto como una fracción impropia. Y ahora podemos restar 33,24 menos 20,24 sería 13,24. Y luego 4 menos 2, por supuesto, es 2. Entonces nuestra diferencia es 2 y 13,24. Y muchos libros de texto omiten este paso. Pero hasta que realmente entiendas de dónde viene esta fracción, creo que es importante. Para mostrar que está tomando prestado 1 y luego convertirlo a una fracción impropia. Probemos con otro. Escribamos esto en forma vertical. Lo primero que tenemos que hacer es obtener un denominador común. Podríamos usar 60, pero 30 es en realidad el mínimo común denominador. Así que vamos a multiplicar esto por 3 sobre 3. Eso nos dará 30 aquí. Multiplicaremos esta fracción por 5 sobre 5. Entonces vamos a tener 7 y 3, 30, menos 2 y 5, 30. Y observe, nuevamente, no podemos restar 5 30 de 3 30 porque esto no es lo suficientemente grande. Así que vamos a seguir adelante y tomar prestado 1 del 7. Si tomamos prestado 1 del 7,
tendremos 6 más 1 y 3 30. Esto se mantendrá igual. Y el último paso es convertir esto en una fracción impropia. Entonces tendremos 6 y 30 veces 1 más 3. Eso será 33 30. Esto se mantendrá igual. Menos 2 y 35. Entonces 33 30 menos 5 30 sería 28 30. 6 menos 2 sería 4. Ahora 28 30 se puede simplificar, ambos tienen un factor común de 2. Entonces esto se simplifica a 4 y 14 15. Bien, creo que tenemos tiempo para aún más. Aquí tenemos 12 menos 8 y 3 11. Voy a escribirlo en forma vertical. Ahora este es un poco diferente. No podemos quitarle el 3 11 de la nada, así que, nuevamente, tenemos que pedir prestado. Así que vamos a seguir adelante y escribir esto como 11 más 1. Mantendremos esto igual. Y dado que necesitamos tener un denominador común de 11, vamos a seguir adelante y reescribir 1 como 11 11. Entonces, nuevamente, tuvimos que pedir prestado 1 y luego convertimos este 1 a 11 11. Y ahora podemos realizar la resta. 11, un décimos menos 3 11 sería 8 11. Y luego 11 menos 8 sería 3. Esta fracción no se simplifica. Así que hemos terminado. Y eso también lo hará para este video. Gracias por ver. B00A583C166